La Edad Dorada prometía a las mujeres americanas un lujo sin precedentes, a cambio de una sumisión absoluta. Palacios de mármol con jaulas doradas, presupuestos ilimitados para compras, pero con una libertad personal y un protagonismo social muy limitados, que se pagaban con la pérdida total de la agencia individual. Para una generación de mujeres, este trato parecía de oro puro, hasta que descubrieron que las fortunas industriales de sus maridos no se habían construido solo sobre carbón y acero, sino también sobre la sumisión sistemática de la inteligencia, la ambición y la humanidad básica de sus esposas. El despertar fue lento, pero demoledor, al darse cuenta de que sus maridos las veían como otra posesión más que gestionar, exhibir y, al final, dominar. Objetos bellos cuyo principal propósito era reflejar el éxito masculino. Lo que vino después fue una oleada de rebeliones domésticas que hicieron temblar los cimientos de la alta sociedad estadounidense, cuando esas esposas, subestimadas durante décadas, desataron campañas meticulosamente planeadas de guerra social y financiera. Averiguaron que la misma riqueza que las había encarcelado también podía liberarlas, que las conexiones sociales que habían cultivado como meros deberes ornamentales podían convertirse en redes de poder estratégico y que la destrucción podía ser la forma suprema de recrearse a una misma. Esta es la historia de mujeres que se negaron a seguir siendo bellas víctimas del éxito de sus maridos. Detrás de cada gran fortuna hay un escándalo, pero la historia de Arabella Huntington contiene suficientes relaciones controvertidas como para alimentar toda una temporada de una serie de drama de época. Era una mujer que sabía que, en la América de la Edad Dorada, la paciencia estratégica podía convertir cualquier desventaja en una victoria total sobre quienes intentaban excluirte. Su habilidad para manejar arreglos románticos complicados mientras construía una riqueza independiente muestra un nivel de pensamiento a largo plazo que dejaría en ridículo a los estrategas empresariales de hoy. Demostró que estar en la lista negra permanente de los círculos más exclusivos de la sociedad no importaba nada si tenías la visión para crear tus propias instituciones que educaran e inspiraran a generaciones futuras. Su transformación de paria social a icono cultural es uno de los ejemplos más espectaculares de la historia de cómo convertir el prejuicio en motivación para la grandeza. En el episodio de hoy de Old Money Allure, exploramos cómo Arabella Huntington usó el escándalo como combustible para erigir un legado que hizo irrelevantes a sus enemigos y eterno su nombre. Conoce a Arabella Duval Yarrington, una mujer tan decidida a escapar de la pobreza que mintió sobre todo, desde su fecha de nacimiento hasta su lugar de origen, mientras ponía en marcha una de las estrategias de relaciones a largo plazo más exitosas de la historia. Nacida alrededor de 1850 en Richmond, Virginia, Arabella creció en unas circunstancias desesperadas que hacen que la gente o se rinda por completo o se vuelva implacablemente ambiciosa en busca de algo mejor. Su padre murió cuando ella tenía 9 años, dejando a su madre Catherine al frente de una pensión en el barrio más duro de Richmond. Un distrito lleno de hoteles, burdeles, garitos de juego y casas de subastas de esclavos, donde el respeto era un lujo que la familia Yarrington no podía permitirse. Pero ese entorno tan duro resultó ser el mayor activo de Arabella, porque fue allí donde se topó con su destino en la figura de Collis P. Huntington, un magnate del ferrocarril 32 años mayor que ella. Arabella no era nada sino una pensadora estratégica y con 19 años ya había urdido un plan tan audaz que habría impresionado a los cazafortunas más calculadores de su época. En 1869 se casó, o eso parecía, con John Archer Worsham, un dueño de un salón de juegos que le ofrecía la cobertura perfecta para lo que realmente tramaba. El matrimonio era en realidad una elaborada farsa pensada para darle a Arabella un aire de respetabilidad mientras mantenía su relación con Collis Huntington, ya que Worsham estaba casado legalmente con otra mujer llamada Annette en Richmond. Este arreglo le permitió a Arabella introducirse en la sociedad neoyorquina como la respetable señora Worsham,
mientras realizaba lo que era básicamente una audición de 14 años para el puesto de esposa de Collis Huntington. En 1870, Arabella dio a luz a un hijo llamado Archer Milton Worsham, cuya paternidad se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de la Edad Dorada. La mayoría de los historiadores creen ahora que Collis Huntington era el padre biológico, lo que hacía de este niño tanto un hijo del amor como un futuro heredero de una de las mayores fortunas de América. Por suerte, John Worsham murió poco después del nacimiento de Archer, aunque en realidad simplemente volvió a Richmond con su esposa legal, dejando a Arabella libre para proclamarse viuda y seguir con su relación con Huntington. Arabella pasó los siguientes 14 años viviendo como la amante de Collis Huntington, mientras él seguía casado con su primera esposa, Elizabeth, mostrando un nivel de paciencia y pensamiento estratégico que habría dejado boquiabiertos a generales militares. Durante ese tiempo, no se limitó a esperar sentada. Ella se dedicaba a forjar su propia fortuna con astutas inversiones inmobiliarias que la ponían en liza directa con gigantes como William H. Vanderbilt y John D. Rockefeller. En 1877, compró un terreno en Nueva York que más tarde vendió nada menos que al propio John D. Rockefeller, demostrando que podía manejar el juego de los varones ladrones con la misma maestría que los hombres que lo habían ideado. Además, empezó a cultivar su afición por coleccionar arte, llenando su casa en la calle West 54 con paisajes franceses progresistas y muebles del movimiento estético que consolidarían su fama como una mujer de gusto refinado. Pero la inversión más valiosa de Arabella fue su relación con Collis Huntington, y estaba a punto de descubrir que 14 años como amante perfecta le reportarían dividendos más allá de sus sueños más locos. Durante 14 años, Arabella vivió como la amante de Collis Huntington, en lo que básicamente era la entrevista de trabajo más larga y costosa del mundo para el puesto de esposa de un magnate del ferrocarril. El arreglo era un secreto a voces en la alta sociedad neoyorquina. Sin embargo, Arabella se veía sistemáticamente apartada de los círculos elitistas controlados por familias como los Astor y los Vanderbilt, que consideraban su pasado escandaloso absolutamente imperdonable. El guardián de la sociedad, Ward McAllister, recibió un soborno de $9,000 de parte de Collis para que presentara a Arabella. Pero cuando Collis se resistió a pagar la cantidad completa, McAllister filtró cotilleos dañinos que aseguraron su exilio permanente de los salones de baile más grandiosos de Nueva York. A pesar de este ostracismo social, Arabella aprovechó su tiempo de forma productiva, mostrando un notable olfato para los negocios, mientras Collis la colmaba de regalos extravagantes, como un collar de 119 diamantes azules de Tiffany's. Cuando Elizabeth Huntington falleció por fin en 1884, Collis no perdió ni un instante en oficializar su relación, casándose con Arabella en su casa de San Francisco, en una ceremonia oficiada por el famoso reverendo Henry Ward Beecher. Beecher cobró 4 billetes de $1,000 por sus servicios, una suma que era ya sea extremadamente generosa o el precio habitual por legitimar 14 años de adulterio en la América de la Edad Dorada. Collis adoptó formalmente a Archer, de 14 años, en el momento del matrimonio. Un gesto que se interpretó ampliamente como su admisión tácita de paternidad y su deseo de asegurar los derechos de herencia del chico. Ni siquiera el matrimonio pudo borrar el estigma del pasado de Arabella, y a pesar de su inmensa riqueza y su dirección en la Quinta Avenida, la pareja siguió excluida para siempre de los círculos íntimos de la alta sociedad neoyorquina. Pero Arabella estaba construyendo algo mucho más valioso que la aceptación social. Se posicionaba para heredar una de las mayores fortunas de América, mientras al mismo tiempo adquiría la experiencia que la convertiría en una de las coleccionistas de arte más influyentes de su generación. Gastó sin medida durante su matrimonio con Collis, como los $300,000 en perlas en 1906, más de lo que nadie en el mundo occidental había desembolsado jamás por joyas en una sola vez. Sus gastos personales eran igual de derrochadores.
con más de $4.000 en lencería de una sola tienda parisina en 1912, porque al parecer hasta la ropa interior tenía que reflejar su estilo de vida extraordinario. Cuando el editor de chismes, William Dalton Mann, intentó publicar detalles de su pasado en 1905, Arabella le pagó $15.000 para que se callara, y luego huyó a Europa justo antes de una citación judicial, cuando Mann fue demandado por libelo. Cuando Collis P. Huntington murió el 13 de agosto de 1900 en su campamento de Adirondack, la inversión de 14 años de Arabella como amante perfecta y de 20 años como esposa ideal por fin dio frutos de manera espectacular. Heredó más de $50 millones, equivalentes a unos 1.900 millones en la moneda actual, lo que la convirtió no solo en una de las mujeres más ricas de América, sino en una multimillonaria legítima según los estándares modernos. La herencia representaba 2/3 de la vasta fortuna ferroviaria e industrial de Huntington, con el tercio restante yendo a parar a su sobrino, Henry E. Huntington, abriendo el siguiente capítulo de la vida extraordinaria de Arabella. Aún así, Arabella no se conformó con disfrutar de su nueva riqueza en una viudez tranquila. Estaba a punto de escandalizar incluso a la endurecida sociedad de la Edad Dorada al casarse con el hombre que más drama familiar podía provocar. El romance más escandaloso de la vida turbulenta de Arabella empezó cuando puso sus ojos en el único hombre que podía ayudarla a consolidar toda la fortuna Huntington, el sobrino de su difunto esposo. Con su herencia valiendo aproximadamente 1.900 millones en la moneda de hoy, Arabella había alcanzado un nivel de riqueza que podía comprar cualquier cosa, salvo lo único que siempre le habían negado: la aceptación social total. Pero en lugar de pasar sus años dorados disfrutando plácidamente de su fortuna, la multimillonaria de más de 60 estaba a punto de embarcarse en la relación más controvertida de su ya escandalosa existencia. Henry E. Huntington, sobrino de Collis y heredero de su negocio, que había recibido el tercio restante de la fortuna familiar, llevaba años admirando a Arabella y vio en su viudez la chance perfecta para actuar. Tras la muerte de Collis, Henry se separó de su esposa y se instaló en el Metropolitan Club, a solo 3 manzanas de la mansión de Arabella en la Quinta Avenida, colocándose en el lugar ideal para lo que se convertiría en uno de los flirteos más calculados de la historia de la Edad Dorada. La forma en que Henry se acercó a Arabella era poco habitual para la época. La cortejó mediante compras de arte que mostraban tanto su riqueza como su comprensión de los gustos refinados de ella. Su primera adquisición importante fue un claro ejemplo de esa táctica. Gastó $577.000 en unas cortinas francesas llamadas La Noble Pastoral, a instancias de Arabella, incluso antes de casarse. Esa suma superaba el coste total de construcción de su futura mansión en San Marino, demostrando que el amor, o al menos el deseo de unir 2 fortunas colosales, lleva a la gente a tomar decisiones financieramente absurdas. Después de un noviazgo de 7 años lleno de innumerables compras de arte y gestos románticos bien planeados, Arabella por fin aceptó la propuesta de Henry en 1913. El 16 de julio de 1913, la Arabella de 63 años se casó con el Henry de 63 en la Iglesia Americana de París, forjando una de las uniones más escandalosas de la alta sociedad estadounidense. Aquel matrimonio dejó atónitos a sus círculos sociales porque reunía bajo un mismo techo lo que quedaba de la fortuna Huntington y suponía la transacción interna definitiva entre 2 personas que ya sabían perfectamente lo que se llevaban. Más aún para una sociedad ávida de chismes, significaba que Arabella había contraído matrimonio con el sobrino de su difunto esposo, generando un culebrón familiar que habría hecho salivar de emoción a los editores de revistas del corazón actuales. Su acuerdo prenupcial, firmado solo 4 días antes de la boda, salvaguardaba los intereses de ambos mientras les permitía fusionar sus hábitos de colección y crear lo que llegaría a ser una de las mayores colecciones de arte de Estados Unidos. Aquel enlace fue tanto una fusión empresarial como un auténtico flechazo, como se evidencia en la declaración de Henry en sus 60. Acabo de empezar a vivir, y la vida me parece dulce, muy dulce.
Juntos, reunieron una de las mejores colecciones de arte británico del siglo XVIII fuera del Reino Unido, con joyas como El Chico Azul de Gainsborough y Pinky de Lawrence. La pareja invirtió 21 millones de dólares entre 1908 y 1917 en arte, incluyendo obras de Rembrandt, Velázquez y otros maestros antiguos que formarían la base de su legado cultural. Pero más allá de las adquisiciones artísticas, el matrimonio representaba algo aún más profundo: el triunfo final de Arabella sobre los prejuicios sociales que la habían marginado durante décadas. Al casarse con Henry, no solo consolidó dos fortunas, sino que se posicionó para construir algo que haría irrelevantes a todas las familias de la sociedad que alguna vez la habían despreciado. Lo que Arabella logró con su matrimonio con Henry demostraría que la mujer a la que se le negaba la entrada en todos los salones importantes de Nueva York estaba a punto de erigir algo más perdurable que todas sus reputaciones juntas. El matrimonio entre Arabella y Henry Huntington se convirtió en el pilar de un legado cultural que inmortalizaría sus nombres mucho después de que las familias que los habían desdeñado cayeran en el olvido. Arabella pasó sus últimos años repartiendo el tiempo entre Nueva York, París y California. Aunque prefería la sofisticación cultural de París y Nueva York al rancho de la costa oeste que Henry estaba desarrollando, limitaba sus estancias en San Marino a solo 2 meses al año, lo que obligaba al devoto Henry a seguirla por todo el país y el Atlántico para sostener su relación. En ese periodo, su afición por el arte alcanzó cotas extraordinarias, como la compra de $2,5 millones de la colección Rodolphe K. a través del marchante Joseph Dubin, una de las adquisiciones privadas de arte más grandes en la historia de Estados Unidos. Más allá del arte, Arabella demostró ser una filántropa visionaria que apoyaba causas alineadas con sus valores y experiencias como mujer que había ascendido desde la pobreza. Respaldó el movimiento sufragista con donaciones económicas en lugar de manifestarse en persona, consciente de que su dinero podía ser más efectivo que su presencia en las protestas. Contribuyó generosamente a instituciones como la Escuela de Medicina de Harvard, el Instituto Hampton, la Sociedad Geográfica Americana y la Sociedad Hispánica de América, fundada por su hijo Archer. Sus hábitos de gasto siguieron siendo espléndidamente extravagantes hasta el final, con $3.112 en cuidados de la piel en 1921 y $6.349 en modificaciones de vestuario en 1923. Esas cantidades, equivalentes a $57.000 y $116.000 respectivamente en la moneda actual, confirmaban que incluso en sus 70, Arabella sabía que cuidar su aspecto era clave para preservar su influencia. La visión de Henry para sus colecciones siempre fue de carácter público. Incluso antes de la muerte de Arabella, ya había empezado a trazar planes para convertir su finca de San Marino en una institución abierta al público que educara e inspirara a las generaciones venideras. Cuando Arabella falleció, el 16 de septiembre de 1924 en Nueva York, a los 72 años, dejó tras de sí mucho más que una fortuna colosal y una colección de arte impresionante. Había demostrado que una mujer nacida en la pobreza, en una pensión de Richmond, podía no solo amasar una riqueza extraordinaria, sino también fundar instituciones que educaran e inspiraran a la gente durante generaciones. Henry murió 3 años después, en 1927, y ambos reposan en un templo circular de mármol blanco conocido como el Templo de las 4 Estaciones. Diseñado por John Russell Pope como un anticipo del Memorial de Jefferson, la Biblioteca Huntington, con sus colecciones de arte y jardines botánicos, se erige hoy como el legado más perdurable de Arabella, albergando casi 9 millones de manuscritos y libros, colecciones de arte de primer nivel y 120 acres de jardines botánicos. La institución recibe a más de 750.000 visitantes cada año y respalda a más de 1.700 investigadores, lo que demuestra que la visión de Arabella se extendió mucho más allá de su propia vida. Su transformación de hija de la dueña de una pensión sureña a una de las filántropas culturales más influyentes de América encarna la historia de éxito definitiva de la Edad Dorada,
y la victoria final sobre todas esas familias de la alta sociedad que alguna vez se atrevieron a excluirla. A través de sus relaciones estratégicas, inversiones astutas y visión cultural, Arabella Huntington forjó un legado que sigue educando e inspirando más de un siglo después de su muerte, demostrando que la mejor venganza contra el prejuicio social es construir algo tan magnífico que la historia te recuerde mientras olvida por completo a tus enemigos. El lugar más peligroso para una mujer hermosa en la América de la Edad Dorada no era un callejón oscuro ni un barrio conflictivo. Era una fiesta en un yate repleta de caballeros adinerados compitiendo por su atención. Las reuniones de la alta sociedad podían incluir copas de champán de cristal y cuartetos de cuerda, pero funcionaban bajo reglas más despiadadas que las de cualquier submundo criminal. Cuando los hombres aristocráticos descubrían que no podían comprar lo único que realmente deseaban, su reacción a menudo hacía que los matones callejeros parecieran civilizados en comparación. La mezcla de recursos ilimitados, conocimientos científicos y orgullo herido generaba una combinación tóxica capaz de arruinar vidas con una precisión quirúrgica. Una mujer aprendió que optar por el amor en lugar del dinero en esos círculos no solo implicaba renunciar al lujo. Significaba convertirse en el centro involuntario de una trama de venganza tan elaborada que habría impresionado a los envenenadores medievales. Sus decisiones románticas acabarían revelando lo frágil que se vuelve el barniz de la civilización cuando el privilegio choca con el rechazo. En el episodio de hoy de All Money Allure, os contaré una historia de amor que se convirtió en una lección magistral sobre cómo la riqueza y los celos pueden volverse mortales. En una tarde soleada de 1897, a bordo del lujoso yate Monhegan, que navegaba por las aguas cristalinas frente a la costa de Maine, un encuentro casual pondría en marcha una serie de acontecimientos que culminarían en un doble asesinato y uno de los juicios criminales más notorios de Estados Unidos. Blanche Sibra, una aspirante a cantante de ópera encantadora de Lebanon, Pensilvania, poseía esa rara combinación de belleza deslumbrante y talento musical auténtico que la convertía en el foco de atención donde quiera que se reuniera la élite social de Nueva York. Nacida alrededor de 1874 de James Francis Chisber y Harriet Newell Crumb, había llegado a Manhattan con sueños de estrellato operístico, actuando con la Musical Arts Society en el prestigioso Carnegie Hall, a pesar de las modestas circunstancias financieras de su familia. Aunque los críticos de la época insinuaban que sus dotes vocales eran algo limitadas, su presencia etérea y su manera cautivadora sobre el escenario ya empezaban a abrirle puertas entre los mecenas culturales de la ciudad, que valoraban tanto sus aspiraciones artísticas como su aspecto impactante. En esa fatídica fiesta en el yate, conoció a Roland Burnham Molyneux, heredero de una de las familias más distinguidas de Brooklyn e hijo del general de la Guerra Civil, Edward Leslie Molyneux, cuyo servicio militar había elevado a la familia a la prominencia dentro de la sociedad establecida de Nueva York. Roland, nacido en 1866, encarnaba todo lo que la América de la Edad Dorada celebraba: riqueza, abolengo, educación y conexiones sociales que abrían todas las puertas en los círculos más exclusivos de la ciudad. Su residencia y la elegante dirección familiar de Fort Greene, en el 117 de Fort Greene Place, reflejaba su estatus entre las familias aristocráticas de Brooklyn, mientras que su membresía en el prestigioso Knickerbocker Athletic Club de Manhattan le daba acceso a los caballeros más influyentes de la ciudad. Trabajando como químico en la exitosa empresa de pinturas de su padre, F.W. Dbau y C.T. Reynolds, Roland contaba con conocimientos especializados sobre compuestos químicos exóticos y sustancias raras empleadas en los procesos de fabricación. Su experiencia, que más tarde resultaría de una importancia demoledora, lo distinguía de esos jóvenes ricos que se metían en los negocios sin aprender nada técnico. Su acceso a sustancias peligrosas como el cianuro de mercurio, usado habitualmente en la fabricación de pinturas, lo separaba del resto. El estilo de vida de Roland encarnaba los privilegios de finales de siglo: veranos navegando en yates por Bar Harbor, inviernos en fiestas exclusivas de la alta sociedad
y todo el año inmerso en el mundo selecto de los clubes y asociaciones de élite de Manhattan. Al presentarle a Blanche a su amigo íntimo, Henry Crossman Barnett, en varias reuniones del club Kneisserbacher, Roland, sin quererlo, preparó su propia ruina sentimental. Barnett, un corredor de bolsa de 32 años con oficinas en el 19 de Broad Street, tenía ese encanto y sofisticación mundana que cautivó de inmediato a la hermosa cantante. Se le describía con cabello castaño, ojos azules y un bigote bien recortado que complementaba lo que los observadores llamaban con tacto un decidido punch. Barnett se había unido al club atlético con esperanza de ponerse en forma, pero en cambio encontró algo mucho más fascinante. La atracción entre Blanche y Henry fue instantánea y arrolladora, convirtiendo al amigo de confianza de Roland en su rival más peligroso. Más adelante, Blanche describiría la influencia de Henry sobre ella como irresistible, recordando cómo la había barrido de sus pies desde su primer encuentro. Su relación se profundizó rápidamente más allá de un simple coqueteo, convirtiéndose en un lazo íntimo que acabaría sellando el destino de Henry, mientras ataba a Blanche a una pesadilla de la que le costaría mucho escapar. Octubre de 1898 trajo un momento clave que transformaría la decepción romántica en una obsesión asesina, cuando Roland Molyneux, seguro de su riqueza y posición social, le propuso matrimonio a Blanche Chesbro por primera vez. Esa propuesta iba más allá del simple deseo romántico. Representaba la expectativa de un hombre habituado a conseguir lo que quería solo con su privilegio y dinero. El rechazo de Blanche, directo y devastador, dejó a Roland profundamente conmocionado. Sin rodeos, ella declaró que su corazón pertenecía por completo a Henry Barnett. Para alguien criado creyendo que su herencia aristocrática y su gran fortuna garantizaban el éxito en todo, ese rechazo golpeó en lo más hondo de su identidad y autoestima. La humillación se incubó en la mente de Roland, convirtiendo el orgullo herido en algo mucho más siniestro al meditar la realidad impensable de que su amigo más cercano había triunfado donde él había fracasado. A finales de octubre de 1898, Henry Barnett recibió en su dirección del Club Atlético Knickerbocker lo que parecía una muestra promocional rutinaria, una pequeña lata de polvo efervescente mejorado de KNU, publicitado como un remedio digestivo inofensivo. Esas muestras no solicitadas eran comunes entre las compañías farmacéuticas que intentaban captar clientes potenciales, por lo que el paquete no llamó la atención. El 28 de octubre, Henry tomó una dosis del polvo, esperando solo un posible alivio para sus molestias digestivas que ayudara en sus esfuerzos por bajar de peso. En vez de mejorar, sufrió un violento malestar que empeoró hasta su muerte el 10 de noviembre de 1898, solo 13 días después de la dosis fatal. En sus agonizantes semanas finales, Henry le mencionó a su médico, el doctor Henry Bean Douglas, el misterioso polvo que había recibido, un detalle clave que más tarde destaparía la trama de asesinato. Al principio, el doctor Douglas diagnosticó la muerte como atenia cardíaca inducida por envenenamiento de Teric, un error que permitió que el crimen pasara desapercibido durante meses. Los síntomas del envenenamiento por mercurio se parecían mucho a los de la deuteria en ciertas fases, lo que dio una cobertura médica creíble para lo que en realidad era un asesinato deliberado. Sin embargo, el doctor Douglas conservó el recipiente del polvo, y un análisis químico posterior reveló la presencia de cianuro de mercurio, un veneno raro al alcance de alguien con los conocimientos especializados de Roland en químicos industriales. Cuando las autoridades exhumaron el cuerpo de Henry el 28 de febrero de 1899, el análisis de tejidos confirmó la presencia del compuesto letal, estableciendo la prueba definitiva del homicidio. Sorprendentemente, solo 8 días después de la muerte de Henry, Roland le propuso matrimonio a Blanche de nuevo, tal vez calculando que sus sueños románticos ahora inevitablemente lo incluían a él en lugar de a su amante fallecido. Motivada por el duelo, el shock o el reconocimiento pragmático de que sus ambiciones artísticas necesitaban respaldo financiero, Blanche aceptó la segunda propuesta. Su boda se celebró el 29 de noviembre de 1898, apenas 19 días después del funeral de Henry,
un timing que más tarde resultaría condenatorio para los investigadores y fiscales. La precipitación poco decorosa de Roland llevó a las autoridades a sospechar que había eliminado a su rival amoroso con el único fin de allanar su camino hacia la mano de Blanche, convirtiendo el asesinato en una estrategia calculada de cortejo. La transformación de Blanche, de aspirante a cantante de ópera a señora de Roland Molineux, elevó de manera espectacular su estatus social, pero también la convirtió en una participante involuntaria de lo que los fiscales calificarían como un homicidio premeditado. Su boda no celebraba un triunfo romántico, sino el cierre exitoso del primer acto de venganza de Roland, preparando el terreno para planes aún más letales contra quienes se habían cruzado en su vida. Aunque su matrimonio con Blanche le dio la satisfacción romántica que había buscado a través del asesinato, sus relaciones sociales siguieron deteriorándose por su odio absorbente hacia Harry Seymour Cornish, director atlético del club Knickerbocker. Su antagonismo se había intensificado tanto que Roland renunció a su membresía en 1897, cuando los demás socios se negaron a destituir a Cornish, a quien denunció públicamente como alguien totalmente inadecuado para el cargo. Las objeciones de Roland parecían ancladas en prejuicios de clase, viendo a Cornish como una intrusión indeseada de la clase trabajadora en espacios reservados tradicionalmente para la élite de la sociedad. La temporada navideña de 1898 le brindaría a Roland la oportunidad de saldar esa queja latente con métodos que ya había demostrado devastadoramente efectivos. El 23 de diciembre, Harry Cornish recibió en el club atlético Knickerbocker lo que parecía un elegante regalo de Navidad. Un paquete que pronto revelaría la audacia creciente de Roland en la persecución de sus rencores. La caja, presentada con esmero por Tiffany & Company, contenía un portador de palillos de plata junto a una botella etiquetada como Emerson's Bremo Seltzer, aparentemente un remedio auténtico para el dolor de cabeza. Desconocido para Cornish, un análisis químico sofisticado demostraría después que la botella albergaba polvo de Bró-Seltzer legítimo, mezclado con cuidado con cantidades letales de cianuro de mercurio. Esta preparación mortal requería acceso a venenos raros y conocimientos químicos suficientes para crear una mezcla indetectable, habilidades que el historial profesional de Roland proporcionaba en abundancia. Cornish llevó el regalo a su casa, donde compartía alojamiento con Catherine Adams, su prima lejana de 62 años, y la hija de esta, Florence, convirtiendo un hogar inocente en el escenario del siguiente plan asesino de Roland. La mañana del 28 de diciembre, Catherine Adams sufrió un fuerte dolor de cabeza que se convertiría trágicamente en su último sufrimiento terrenal. Cuando Florence sugirió usar el Bremo Seltzer que Cornish había recibido como regalo, Catherine lo aceptó con gratitud, creyendo que era un medicamento doméstico común. Cornish preparó la dosis fatal mezclando una cucharadita colmada de polvo con agua, elaborando la poción que acabaría con la vida de una mujer inocente en cuestión de minutos tras su ingesta. Catherine bebió toda la mezcla, confiando por completo en lo que parecía un alivio ordinario para el malestar. Casi de inmediato, empezó a sufrir reacciones violentas que le arrancaron gritos, alertando a toda la casa mientras el veneno iniciaba su labor mortal. La mezcla supuestamente desprendía un olor a almendra típico del envenenamiento por cianuro, aunque esa señal de alerta pasó desapercibida para quienes intentaban ayudarla con desesperación. La asistencia médica llegó con rapidez, pero Catherine Adams falleció poco después de la llegada del doctor, convirtiéndose en una víctima involuntaria de la campaña asesina de Roland contra Harry Cornish. El propio Cornish probó la mezcla y cayó enfermo, pero la intervención médica inmediata del doctor Hitchcock, quien reconoció los síntomas de envenenamiento por cianuro, le salvó la vida mediante la rápida administración de antídotos. La ironía cruel era innegable. Roland había logrado cometer un asesinato, pero había matado a una anciana inocente en lugar de su objetivo previsto. Este caso de víctima equivocada fortalecería en última instancia el caso de la Fiscalía, demostrando el desprecio absoluto de Roland por la vida inocente
en la persecución de sus venganzas personales. El regalo navideño había traído la muerte en vez de alegría festiva, transformando lo que debía ser una temporada de celebración en una tragedia que pronto expondría las obsesiones asesinas de Roland al escrutinio completo de la justicia estadounidense. La muerte sin sentido de Catherine Adams marcó el instante en que los agravios privados de Roland se convirtieron en crímenes públicos que acabarían destruyendo su vida de privilegio y respetabilidad construida con esmero. El capitán McCluskey tomó el mando de la investigación el 29 de diciembre de 1898, centrándose de inmediato en Harry Cornish como la víctima pretendida y buscando sospechosos con motivo y medios para un envenenamiento tan sofisticado. Los investigadores identificaron rápidamente a Roland Molino como su principal sospechoso, basándose en pruebas circunstanciales convincentes. Su pleito público con Cornish, su vasto conocimiento de sustancias químicas exóticas, su trabajo en una planta que manejaba cianuro de mercurio y su cuenta en Tiffany, de donde provenía el portadientes de plata. La Fiscalía armó su acusación en torno a un análisis puntero de la caligrafía, llamando a más de una docena de testigos expertos que declararon que la misma letra aparecía en las etiquetas de dirección tanto del polvo Catnau enviado a Barnett como del paquete de bromo Seltzer entregado a Cornish. Esta prueba forense, que después se cuestionó por su fiabilidad, era lo más avanzado en técnicas de investigación de la época y se convirtió en el eje central de lo que los fiscales veían como un caso inatacable. El arresto de Roland, el 27 de febrero de 1899, vino tras una investigación del forense sobre la muerte de Catherine Adams, que logró unir su asesinato con el envenenamiento previo de Henry Barnett, desvelando un patrón de muertes planeadas. El juicio posterior, que arrancó en noviembre de 1899 y acabó en febrero de 1900, se convirtió en el proceso penal más largo y costoso de la historia de Nueva York, atrayendo la atención de todo el país. La cobertura mediática llegó a niveles sin precedentes, con los periódicos enzarzados en una dura pugna por ofrecer las noticias más sensacionalistas. Al frente de lo que se conoció como periodismo amarillo, iban el New York World y el New York Journal, y el fiscal James W. Osborne basó su táctica en pruebas circunstanciales y testimonios científicos, introduciendo de forma polémica detalles sobre la muerte de Henry Barnett para mostrar el patrón de conducta de Roland y probar un móvil claro. El equipo de defensa, encabezado por George Gordon Battle y Bartow Weeks, optó por la sorprendente estrategia de no presentar ni un solo testigo ni prueba, limitándose a afirmar que la Fiscalía no había probado su cargo. Este riesgo calculado buscaba poner de relieve las grietas en la acusación circunstancial sin dar munición extra a los fiscales con posibles testimonios. El 10 de febrero de 1900, el jurado declaró a Roland culpable de asesinato en primer grado, condenándolo a muerte y convirtiéndolo en uno de los presos más infames de Sing Sing en el corredor de la muerte. Mientras esperaba la ejecución, Roland escribió The Room with the Little Door, un escalofriante memoir sobre la vida en el corredor de la muerte que criticaba el sistema judicial y mostraba una profundidad y humanidad inesperadas. Sus esfuerzos literarios revelaban una inteligencia que chocaba con la imagen pública de él como un aristócrata mimado, y demostraban una empatía real por otros condenados de orígenes sociales muy distintos. El 15 de octubre de 1901, la Corte de Apelaciones de Nueva York emitió una histórica revocación que cambiaría el derecho penal americano por generaciones. El Tribunal Superior dictaminó que introducir pruebas sobre la muerte de Henry Barnett violaba los principios básicos de presunción de inocencia, ya que Roland nunca había sido acusado formalmente de ese crimen. Esta sentencia creó la regla Molyneux, reforzando los derechos de los acusados al prohibir que los fiscales usaran pruebas de delitos no imputados para respaldar sus casos. El segundo juicio de Roland empezó el 13 de octubre de 1902, con la Fiscalía muy debilitada por la exclusión de esas pruebas perjudiciales sobre el asesinato de Barnett. Tras solo 13 minutos de deliberación,
El jurado lo absolvió el 11 de noviembre de 1902, lo que indicaba que las pruebas circunstanciales por sí solas no bastaban para demostrar culpabilidad más allá de duda razonable. Esa absolución tan rápida mostraba cómo la decisión del Tribunal de Apelación había transformado por completo la dinámica del caso, convirtiendo lo que parecía una condena segura en una exoneración veloz. Una semana después de la absolución de Roland, Blanche solicitó el divorcio en Sioux Falls, Dakota del Sur, el 18 de noviembre de 1902, alegando crueldad mental como motivo para disolver su matrimonio marcado por el escándalo. Su momento elegido sugería una planificación meticulosa, esperando a que acabaran los procesos legales antes de actuar de un modo que podría haber complicado la defensa de Roland o haberla obligado a testificar en su contra. Los trámites de divorcio, que se cerraron en septiembre de 1903, pusieron fin oficial a una unión que había empezado con un asesinato y se había mantenido a través de años de cárcel, juicios y humillación pública. 2 meses después de recuperar su libertad, Blanche se casó con Wallace D. Scott, el abogado que la había representado en el divorcio, optando por una seguridad práctica y un afecto sincero en lugar de su pasado traumático. Scott le brindaba el respeto y la estabilidad que su primer matrimonio notorio había destruido, ofreciéndole un refugio ante la publicidad implacable que la había convertido de cantante desconocida en la mujer más comentada de América. Blanche intentó volver al mundo del espectáculo en 1905, planeando una carrera en el vodevil con el nombre de Blanche Cerebro Molin, pero las amenazas legales de Roland por el uso no autorizado de su apellido la obligaron a abandonar sus sueños teatrales. Esta cruel ironía final ponía de manifiesto cómo su vínculo seguía atormentándola incluso tras el divorcio, arrasando por completo su última esperanza de recuperar la carrera artística que la había llevado originalmente a Nueva York. Tras este revés, Blanche se apartó deliberadamente de la atención pública, llevando una vida discreta hasta su muerte en 1954, a los 80 años. Su retiro consciente de la sociedad reflejaba una firme determinación por huir de la fama que la había convertido en un nombre de familia en toda América durante los primeros años del siglo XX. Roland trató de recomponer su vida hecha añicos, casándose con Margaret Connell en una ceremonia en un juzgado de Nueva York el 7 de noviembre de 1913. Pero los años de cárcel y escándalo habían dañado gravemente su estabilidad mental. Tras salir en libertad, siguió escribiendo, publicando cuentos cortos en periódicos importantes y creando una obra de teatro llamada The Man Inside, inspirada en sus experiencias en prisión. Sin embargo, la presión psicológica de intentar montar su pieza teatral superó su ya frágil estado mental. El 7 de septiembre de 1914, Roland fue internado en un manicomio después de una serie de derrumbes mentales devastadores que lo dejaron incapaz de valerse por sí mismo. Las autoridades médicas diagnosticaron su afección como parálisis general, una forma de neurosífilis que provoca un deterioro mental progresivo, a menudo ligado al estilo de vida disoluto que había llevado en su juventud. Roland murió bajo cuidados institucionales el 2 de noviembre de 1917, a los 51 años. Su mente brillante, destruida por una enfermedad que había ido consumiendo poco a poco sus facultades cognitivas. El caso Molyneux sentó precedentes legales perdurables que aún se citan en juicios penales modernos, incluidos casos de alto perfil recientes con problemas similares de pruebas perjudiciales. Para la sociedad estadounidense, el juicio supuso un momento decisivo, que demostraba que la riqueza y el privilegio no podían proteger en última instancia a las personas de la justicia cuando sus crímenes sacudían la conciencia pública. La historia de Blanche sirve como un recordatorio inquietante de cómo las elecciones románticas pueden enredar a personas inocentes en redes de violencia que escapan a su control o comprensión. Su retiro de 50 años de la vida pública tras los juicios sugiere las profundas cicatrices psicológicas dejadas por su participación involuntaria en uno de los casos criminales más sensacionales de América. La tragedia ilustra cómo vidas prometedoras pueden destruirse en un instante cuando el amor se enreda con celos, privilegios
y las capacidades mortales de quienes se niegan a aceptar un rechazo. La mayoría de la gente cree que los Kardashian inventaron el uso del matrimonio como estrategia de negocio, pero llegan más de un siglo y medio tarde a esa fiesta en concreto. Alva Vanderbilt perfeccionó el arte de las fusiones matrimoniales mucho antes de que existieran los acuerdos prenupciales o las cámaras de la tele real. Hizo que tales arreglos fueran socialmente aceptables, tratando a la alta sociedad como una fortaleza conquistable que solo necesitaba las tácticas de asedio adecuadas. Mientras que las celebridades modernas pueden escandalizar al mundo divorciándose después de 72 días, las esposas de la sociedad del siglo XIX se esperaban que mantuvieran sus matrimonios incluso si sus maridos coleccionaban amantes, como algunos hombres coleccionan vinos vintage. Romper esas normas requería una audacia tal que haría parecer positively tímidos a los influencers de las redes sociales de hoy en día. Una mujer poseía exactamente ese nivel de osadía calculada, junto con la genialidad estratégica suficiente para convertir un divorcio escandaloso y la base para remodelar la sociedad americana. En el episodio de hoy de All Money Allure, desvelamos cómo una negativa de una persona a quedarse callada y miserable en un palacio de mármol ayudó accidentalmente a cambiar el curso de la historia de Estados Unidos. Si la Edad Dorada hubiera tenido directores de casting, no podrían haber elegido una villana heroína más perfecta que Alva Erskine Smith. Nacida el 17 de enero de 1853 en Mobile, Alabama, hija de un comerciante de algodón cuyas pérdidas en la guerra civil habrían hecho que lo que el viento se llevó pareciera una mera inconveniencia. Alva tenía la ambición de un general militar y el radar social de un misil teleguiado por calor. Los Vanderbilt, por su parte, eran los rejects sociales más ricos de América. Su fortuna, de nuevo dinero procedente de los ferrocarriles, unos impactantes $94 millones de la época, bien podría haber sido moneda confederada en los legendarios bailes de la señora A. La vieja guardia los veía como conductores de tren glorificados, con cuentas bancarias que desprendían el aroma desafortunado del carbón y el comercio, en lugar de generaciones de riqueza heredada. Entra William Kissum Vanderbilt, nacido el 12 de diciembre de 1849. Un hombre cuyo temperamento era tan suave como su cuenta corriente era sólida. Sus contemporáneos lo describían como amable, culto e incluso refinado, lo que en el mundo despiadado de los matrimonios de la Edad Dorada lo convertía en la vaca lechera perfecta para una novia ambiciosa. Su boda en 1875 fusionó la inteligencia social de trampa de acero de Alva con la cuenta corriente inagotable de William, un acuerdo corporativo disfrazado de matrimonio. Tuvieron 3 hijos, Consuelo, William Kissum y Harold Sterling, mientras mantenían lo que los terapeutas modernos diplomáticamente llamarían diferencias irreconciliables. Las crónicas históricas retratan a Alva como una mujer de voluntad férrea, arrogante, de mal genio, con opiniones firmes, liberada y tiránica. Se dice que menospreciaba a su marido, viéndolo como un ser débil e insignificante, y llegó a calificar el matrimonio como prostitución legalizada, opiniones que resultaban rarísimas en las Valentine victorianas. William, por su lado, parecía satisfecho financiando las campañas sociales de su esposa, mientras pasaba todo el tiempo posible a bordo de sus yates en el Mediterráneo. Cuando William Henry Vanderbilt falleció en 1885, dejando a su hijo $65 millones, algo así como si Jeff Bezos encontrara calderilla bajo los cojines del sofá, Alva puso en marcha su gran plan para dominar la alta sociedad. Su primer golpe fue una mansión al estilo francés en la Quinta Avenida, tan ostentosa que hacía que Versalles pareciera una casa de principiantes. Pero el plato fuerte en la guerra social de Alva llegó el 26 de marzo de 1883, con un baile de disfraces tan lujoso que su coste de $250.000 habría hecho que los invitados modernos al Met Gala se llevaran las manos a los perrs. La lista de invitados estaba calculada al milímetro con un objetivo claro: obligar a Caroline Astor, la reina indiscutible de la sociedad neoyorquina, a reconocer la existencia de los Vanderbilt
o condenar a su hija a perderse el evento de la década. La señora Astor cedió, dejando su tarjeta de visita en la mansión Vanderbilt, el equivalente del siglo XIX a ser admitido en Harvard. Todos los periódicos de Nueva York cubrieron el triunfo, y la posición de Alba como fuerza social quedó asegurada. Tras esta victoria, ayudó a fundar la Ópera Metropolitana como un desafío directo a la exclusiva Academia de Música, que había excluido a familias nuevas ricas como los Vanderbilt. Su mayor logro arquitectónico fue la Marble House de Newport, terminada en 1892 por un coste que haría palidecer a los multimillonarios actuales. $11 millones, con 7 millones solo en mármol. Diseñada como un templo a las artes, los locales la veían más bien como un templo al dios todopoderoso del dinero. Mientras Alba conquistaba la sociedad salón por salón, William buscaba consuelo en otro lado, fundando el Jockey Club, corriendo caballos de pura sangre y supuestamente disfrutando de la compañía de amantes. Lo más jugoso y escandaloso eran los rumores de su aventura con Consuelo Iznaga, la duquesa de Manchester, que casualmente era amiga de la infancia de Alba. La ironía de que su supuesta amante compartiera nombre con su hija daba munición infinita a los chismorreos de la sociedad. Al amanecer de los años 1890, Alba había conseguido todo lo que quería: dominio social, monumentos arquitectónicos a su ambición y acceso a todos los salones exclusivos de Nueva York y Newport. Pero bajo su triunfo latía una idea radical. Ya no necesitaba a William ni su apellido. El armazón para escalar socialmente podía desmontarse, dejando solo la duda de cómo salir de un matrimonio de alto perfil sin perder su posición duramente ganada. La respuesta sacudiría a la sociedad americana y, en última instancia, ayudaría a forjar su futuro. Cuando la mayoría de las esposas de la Edad Dorada perfeccionaban el punto de cruz y daban herederos, Alba Vanderbilt orquestaba golpes sociales que habrían impresionado a Maquiavelo. Su famoso baile de disfraces de 1883 no era solo una fiesta. Era una guerra psicológica disfrazada de evento social, con cada detalle calibrado para el máximo impacto. El baile en sí hacía que las galas de celebridades modernas parecieran fiestas de cumpleaños en el parvulario. 1.200 invitados llegaron con disfraces que costaban fortunas. La señora Cornelius Vanderbilt II se presentó como una bombilla eléctrica completa con batería funcional, mientras que Alba apareció como una princesa del Renacimiento veneciano. Todo el asunto costó más de $250.000, más de 5 millones en moneda actual, y transformó a los Vanderbilt de la noche a la mañana de parias sociales al epicentro de la sociedad neoyorquina. Con las puertas de la sociedad tomadas con éxito, Alba pasó a su siguiente meta: el dominio arquitectónico. La mansión de la Quinta Avenida contaba con un salón de baile inspirado en el Salón de los Espejos de Versalles, porque la sutileza nunca fue el fuerte de Alba. Pero su verdadero monumento al exceso fue la Marble House de Newport, terminada en 1892 por $11 millones y con 500.000 pies cúbicos de mármol. La cottage, el término encantadoramente engañoso de Newport para las mansiones, requirió a 150 artesanos trabajando durante 4 años. Un visitante la describió como un palacio que hace que los orgullosos edificios de la realeza americana parezcan barrios bajos. Entre triunfos sociales y declaraciones arquitectónicas, Alba revolucionó la cultura americana al ayudar a fundar la Ópera Metropolitana en 1883. Este desafío directo a la Academia de Música, que tenía un número limitado de palcos y excluía a familias New Rich, creó una nueva institución cultural donde la riqueza primaba sobre el linaje para conseguir los codiciados palcos que significaban el arribo social. Mientras Alba libraba sus campañas por la supremacía social, William perseguía sus propios intereses con igual dedicación. Fundó el Jockey Club, mantuvo establos de carreras y pasaba cada vez menos tiempo en los palacios de mármol que su esposa encargaba. Su matrimonio funcionaba menos como un romance y más como una sociedad comercial,
con roles claramente definidos. William ponía a su disposición fondos ilimitados. Alba aportaba la visión estratégica para emplearlos con eficacia. A medida que amanecían los años 90 del siglo XIX, con su posición social ya consolidada, Alba dirigió su atención hacia el futuro de su hija Consuelo. Guapa, adinerada y ahora portadora del apellido Vanderbilt validado por la sociedad, Consuelo encarnaba el trofeo supremo en el ajedrez social de Alba. La aristocracia europea, escasa de dinero pero rebosante de títulos, ofrecía la ocasión ideal para una conquista social final que superaría las fronteras americanas. Mientras tanto, los intereses de William lo atraían cada vez más al otro lado del Atlántico, aunque por motivos bastante distintos. Su supuesta aventura con Consuelo Isnaga, duquesa de Manchester, generaba un sinfín de murmullos en los salones de ambos continentes. Los espíritus ingeniosos de la sociedad no podían evitar resaltar la curiosa coincidencia de que su amante presunta compartiera nombre con su hija, un detalle que habría hecho que los analistas freudianos sacaran sus cuadernos. Las disposiciones matrimoniales de los Vanderbilt se volvieron cada vez más independientes, con William a bordo de su yate y Alba al mando de la temporada social en Newport. Ella había logrado una independencia efectiva dentro del matrimonio, manejando recursos inmensos, gozando de un respeto social imponente y actuando con apenas interferencias de su esposo. La duda que flotaba en el aire era si en realidad aún necesitaba el apellido Vanderbilt. Un posible detonante de cambio surgió en la figura de Oliver Hazard Perry Belmont, un amigo acaudalado de la familia cuya atención hacia Alba levantó cejas en los círculos sociales. Si su relación empezó antes o después de que los problemas conyugales se agravaran, sigue siendo objeto de debate. Pero Belmont pronto asumiría un papel clave en la siguiente revolución social de Alba. Hacia principios de 1895, tras 20 años de matrimonio calculado, ambos Vanderbilt habían sacado de su unión lo que precisaban. William había afianzado la posición social de su familia gracias a las maquinaciones de Alba, mientras que ella había usado su fortuna para llegar a un poder social sin precedentes. El escenario estaba preparado para una disolución que conmocionaría a la sociedad y marcaría nuevos precedentes para mujeres ricas que buscaban independizarse de matrimonios insatisfactorios. La mujer que había conquistado la sociedad neoyorquina estaba a punto de emprender su maniobra más audaz hasta la fecha, y la sociedad americana nunca volvería a ser del todo la misma. En marzo de 1895, Alba Vanderbilt hizo algo más escandaloso que ponerse la moda de la temporada pasada. Pidió el divorcio a William K. Vanderbilt alegando adulterio. La noticia golpeó a la sociedad neoyorquina como un tren a toda máquina, dejando monóculos enjollados hechos añicos por la Quinta Avenida. El divorcio en 1895 no era solo escandaloso, era algo casi de otro mundo entre la élite social. Cuando los matrimonios se torcían, las parejas de alta sociedad solían elegir una separación discreta. Él mantenía un amante en París. Ella padecía misteriosos dolores de cabeza. Y ambos asistían a los mismos eventos sociales con una cortesía gélida. La elección de Alba de ir por una disolución legal total mostraba la misma audacia táctica que había definido su ascenso social. La ley del estado de Nueva York hacía el divorcio excepcionalmente complicado, con el adulterio como único motivo legal hasta 1966. Para la mayoría de las esposas, esto suponía una barrera insuperable. Pero Alba guardaba un as en la manga de seda. Las actividades extramatrimoniales de William estaban tan bien documentadas que podrían haber llenado una biblioteca de tamaño mediano. Algunos historiadores creen que William colaboró en el proceso, quizás hasta el punto de organizar a un amante suplente para aportar las pruebas necesarias sin escándalo excesivo. Un divorcio por acuerdo mutuo disfrazado de indignación moral. El equipo legal actuó con el sigilo de una operación militar. El abogado de Alba presumió, después de haber mantenido sellados los registros judiciales,
comentando con satisfacción que los periodistas estaban indignados por no poder obtener detalles y que no había habido suciedad a la vista. Todo se mantuvo en un secreto profundo. En una época en que la prensa sensacionalista convertía los juicios de divorcio en entretenimiento público, esta discreción era tanto inusual como estratégica. El acuerdo financiero reescribió las normas de los divorcios en la alta sociedad. Alba obtuvo unos estimados $10 millones, una cantidad que haría llorar de alegría a los abogados de prenupciales modernos, junto con la custodia de sus 3 hijos y varias propiedades, entre ellas Marble House. Este arreglo sin precedentes ponía de manifiesto tanto la inmensidad de la fortuna Vanderbilt como la posición negociadora extraordinaria de Alba. Las consecuencias sociales fueron rápidas y duras. Las damas de la sociedad la ignoraban en la iglesia, fingiendo no verla con una minuciosidad que haría que el ghosting moderno pareciera de aficionados. Las invitaciones desaparecieron, las puertas se cerraron, y el mundo social que había conquistado tras décadas de maniobras cuidadosas pareció derrumbarse de la noche a la mañana. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las mujeres divorciadas que afrontaban un exilio social permanente, Alba había preparado su contraataque. Con la inmensa fortuna que tenía, sus múltiples propiedades y, sobre todo, esa astucia estratégica que ya había conquistado una vez a la alta sociedad, ella estaba en una posición perfecta para volver a intentarlo. Su situación se vio reforzada por 2 elementos clave. Había sido ella quien inició el divorcio, en vez de padecer la humillación de ser abandonada, y las causas fueron la infidelidad de él, no ningún fallo moral por su parte. Mientras se adaptaba de nuevo al mundo social, Alba orquestó otro gran éxito: el matrimonio de su hija Consuelo con Charles Spencer Churchill, el 9º duque de Marlborough. Programado para noviembre de 1895, apenas 8 meses después de su divorcio. Esa unión transatlántica suponía el triunfo social máximo, uniendo la riqueza industrial americana con el linaje aristocrático europeo. El acuerdo tenía un solo defecto importante. Consuelo no tenía el más mínimo deseo de casarse con el duque. Se había enamorado de Winthrop Rutherford, un joven americano. Pero Alba no se iba a quedar sin su yerno aristocrático. Según los relatos históricos, encerró prácticamente a su hija, amenazó con dispararle a Rutherford y dijo que moriría de un ataque al corazón si Consuelo no accedía a la boda. Unas manipulaciones maternales que harían que los terapeutas de hoy llenaran tomos enteros. Eso generaba una ironía tremenda. Alba, recién divorciada y rechazada por la sociedad, estaba montando uno de los enlaces más prestigiosos de la Edad Dorada. William supuestamente gastó $10 millones en el arreglo, igualando básicamente la compensación del divorcio de Alba. El duque, por su lado, no disimulaba sus motivos y admitía abiertamente que buscaba la generosa dote de Consuelo para restaurar su palacio ancestral, Blenheim Palace. Mientras organizaba el matrimonio no deseado de su hija, Alba estaba cultivando una relación que pronto le daría su redención social. Su vínculo con Oliver Hazard Perry Belmont, que empezara antes o después del divorcio, iba más allá de la amistad. Mientras la sociedad neoyorquina aún se recuperaba del escándalo del divorcio, Alba preparaba otra bomba social que iba a hacer estallar las convenciones y completar su regreso triunfal. La mujer que había reescrito las reglas sociales estaba a punto de demostrar que ni siquiera el divorcio podía frenar su dominio en ese mundo. Y al hacerlo, crearía un modelo de independencia para las mujeres ricas que ayudaría a transformar la sociedad americana. Justo cuando la gente pensaba que Alba había agotado su capacidad para escándalos, dio el paso más atrevido hasta entonces. En enero de 1896, solo 10 meses después de su divorcio, se casó con Oliver Hazard Perry Belmont. Las matronas de la sociedad, que acababan de recuperarse del shock del divorcio, ahora necesitaban sales de olor. Los chismes estallaron como el monte Bubius sobre cuánto tiempo llevaba esa relación. Rumores que databan de 1888 sugerían que William una vez había encontrado a Belmont escondido en un armario de su casa, un faux pas social un poco más grave que usar el tenedor equivocado en la cena.
William al parecer usó ese descubrimiento para justificar sus propias aventuras extramatrimoniales, lo que creó un punto muerto conyugal de infidelidades mutuas entre la élite. Fuera cierto o no, el nuevo matrimonio de Alba logró algo extraordinario. Restauró su posición social con la rapidez de un truco de magia. Como señora de Belmont, de repente era aceptable en los salones que la habían vetado como mujer divorciada. Se convirtió en la dueña de Belcourt Castle, la enorme mansión de Belmont en Newport, lo que le daba 2 residencias palaciegas en Newport a solo unos pasos de distancia, un portafolio inmobiliario que haría envidia a los multimillonarios de hoy. Para Alba, la restauración estaba completa, pero para Consuelo la vida de casada resultaba mucho menos de cuento de hadas. El duque de Marlborough, una vez que tuvo asegurado el dinero americano, mostró poco interés en la novia que venía con él. Ese matrimonio que le había costado a William $10 millones y a Consuelo su felicidad, acabaría en separación en 1960 y divorcio formal en 1921. El cambio definitivo en la vida de Alba llegó en 1908, cuando Oliver Bellman murió y la dejó como viuda adinerada. En vez de aislarse en un luto convencional, se transformó de forma tan espectacular como una mariposa. Saliendo de un capullo hecho de billetes, pasó de trepadora social a reformadora social y abrazó el sufragio femenino con la misma brillantez táctica que había usado antes para irrumpir en el baile de la señora A. En 1909 abrió Marble House, que antes era un símbolo de su ambición social, para un simposio sobre sufragio, y fundó la Liga de Igualdad Política para apoyar a los políticos a favor del voto femenino. La mujer que había gastado millones en palacios de mármol ahora dirigía sus recursos a conseguir el voto para las mujeres. Su adhesión a la causa no fue un capricho pasajero. En 1912, lideró la División de Igualdad Política en la marcha por el voto de las mujeres en Nueva York. Para 1916, había cofundado el Partido Nacional de las Mujeres junto a Alice Paul, organizando campañas de piquetes frente a la Casa Blanca, que atrajeron una atención sin precedentes al movimiento sufragista. El genio estratégico que antaño había orquestado el legendario baile de disfraces de 1883, ahora planeaba manifestaciones políticas con la misma eficacia. Así como había obligado a la señora Astor a reconocerla al montar un evento irresistible, ahora presionaba a los políticos mediante campañas meticulosamente preparadas. Ocupó la presidencia del Partido Nacional de las Mujeres hasta 1933 y compró su sede en Washington, D.C., que hoy se conserva como el Monumento Nacional a la Igualdad Femenina. Belmont Paul. La fortuna de Alba, proveniente tanto del acuerdo de divorcio con Vanderbilt como de la herencia Belmont, la convirtió en el principal motor financiero de la ala militante del movimiento sufragista. La independencia económica que le había asegurado su divorcio le permitió financiar tácticas controvertidas sin temor a represalias financieras. En enero de 1917, organizó la primera campaña de piquetes frente a la Casa Blanca, lo que resultó en numerosas detenciones que generaron una publicidad valiosa para la causa. Mientras Alba se reinventaba como sufragista, William se retiró a Francia, construyó un château en Normandía, estableció un establo de carreras de caballos cerca de Deauville y se casó de nuevo con Anne Hamman en 1903. Murió en 1920, dejando un legado ligado principalmente a su riqueza y a sus intereses en las carreras, más que a cualquier impacto social o político. La notable transformación de Alba, de trepadora social de la Edad Dorada a pionera sufragista, contribuyó de manera significativa a la aprobación de la 19ª enmienda en 1920 y siguió defendiendo la igualdad de las mujeres hasta su muerte en París en 1933. Su escandaloso divorcio, que una vez se vio como un suicidio social, acabó proporcionándole la independencia y los recursos que hicieron posibles sus contribuciones más importantes a la sociedad estadounidense. La mujer que había erigido monumentos de mármol a la ambición social terminó ayudando a construir algo mucho más perdurable, una América más igualitaria.
En 1911, una heredera minera con más coraje que precaución compró el diamante más notorio del mundo. La piedra azul de 45 quilates ya había dejado un rastro de vidas destrozadas por continentes. Reyes franceses decapitados, millonarios arruinados, realeza enloquecida. Pero Evelyn Walsh McLean, hija del oro de Colorado, solo se rió de las historias de antiguas maldiciones. Dejó que su gran danés se pusiera el diamante Hope como un juguete y lo lucía en partidos de béisbol, declarándose inmune a su oscuro pasado. En unas pocas décadas, enterraría a 2 de sus hijos, vería a su marido caer en la locura, perdería la fortuna familiar y descubriría, quizá demasiado tarde, por qué siglos de dueños habían temido el seductor brillo azul en el corazón de su preciosa gema. En las escarpadas montañas San Juan de Colorado, donde los buscadores de fortuna perseguían sus sueños a finales de los 1800, Thomas Walsh hizo el hallazgo que cambiaría el destino de su familia. La mina Camberg, repleta de vetas de oro y plata, demostró ser uno de los descubrimientos más rentables de la época, elevando a la familia Walsh de medios modestos a una riqueza extraordinaria durante la Edad Dorada de América. Nacida en 1886, los primeros años de Evelyn Walsh coincidieron con el ascenso impresionante de la fortuna familiar. El camino de su padre, de inmigrante irlandés a propietario de minas adinerado, encarnaba el sueño americano, en una era en que nuevas fortunas industriales estaban remodelando el paisaje social de la nación. El éxito de Thomas Walsh significó que su hija creciera en circunstancias muy distintas a sus humildes orígenes. La recién adquirida riqueza de los Walsh abrió puertas que les habrían estado vedadas solo unos años antes. Thomas Walsh, atento al futuro de su hija, invirtió en su educación en Washington, D.C., donde la familia acabó estableciendo su residencia. Este traslado de los pueblos mineros de Colorado a la capital de la nación marcó una transición importante en la vida de la joven Evelyn. A medida que crecía, el mundo de Evelyn se extendió más allá de la frontera oeste de su infancia temprana. La mudanza de la familia a Washington, D.C., lo situó en el centro de la sociedad y la política americanas. Aquí, entre las familias establecidas de la capital, los Walsh dejaron su huella no solo gracias a su fortuna minera, sino por su activa participación en la vida social y cultural de la ciudad. Fue en ese entorno donde Evelyn conoció a Edward Bill Ned McLean, heredero del imperio editorial del Washington Post. Su noviazgo captó la atención pública, representando la unión de 2 de las familias más prominentes de América. El matrimonio inminente prometía combinar la fortuna minera de los Walsh con el imperio periodístico de los McLean, forjando una alianza de gran relevancia social y financiera. Su boda en 1899 reflejaba la envergadura de la riqueza de ambas familias. Cada par de padres regaló a la pareja $100,000 para que compraran sus propios obsequios de boda, una suma extraordinaria para la época que demostraba la inmensa prosperidad de ambos linajes. El gesto revelaba la inmensidad de la fortuna que marcaría la vida adulta de Evelyn y guiaría sus decisiones futuras. Mientras los recién casados iniciaban su vida en común, ninguno de los dos podía imaginar que su porvenir se entrelazaría con una de las gemas más célebres de la historia. 2 años después de su boda, en 1910, conocerían a Pierre Cartier, un joyero francés que tenía en su poder un diamante azul extraordinario. La piedra de 45,52 quilates, conocida como el diamante Hope, pronto cautivaría la imaginación de Evelyn. Las circunstancias que llevarían esta joya única a manos de Evelyn y el papel que desempeñaría en su existencia estaban a punto de desarrollarse. Al plantarse en el umbral de su nueva etapa como señora Emlan, Evelyn se adentraba en un capítulo que no solo definiría su propia historia, sino también la siguiente fase en el largo y fascinante recorrido del diamante Hope a través de la historia. Los primeros 2 años de matrimonio de Evelyn y Ned McLean transcurrieron en el entorno de los círculos sociales más adinerados de Estados Unidos. Gracias a las fortunas familiares unidas, la joven pareja disfrutaba de un nivel de vida de privilegio excepcional,
repartiendo su tiempo entre la temporada social de Washington, D.C. y prolongados viajes al extranjero. En 1910, mientras los Mlan se hospedaban en su hotel de París, Pierre Cartier concertó una cita para mostrarles una gema excepcional, el diamante Hope. Cartier, ya famoso como joyero de la realeza europea y de millonarios estadounidenses, acababa de adquirir la piedra y vio en los Mlan a posibles compradores capaces de permitirse una adquisición tan importante. El diamante azul profundo de 45,52 quilates que Cartier les presentó destacaba no solo por su tamaño y color, sino también por su historial documentado de pertenencia a reyes. Había formado parte de las joyas de la corona francesa hasta la Revolución Francesa, tras la cual desapareció durante décadas, para reaparecer en Inglaterra en la década de 1830, cuando lo compró Henry Philip Hope, de quien tomó su nombre actual. A través de ventas e herencias posteriores, había acabado en posesión de Cartier. Esa reunión supuso el pistoletazo de salida a un proceso de negociación que se prolongaría en el tiempo. El corte de almohada inusual del diamante Hope y su color azul raro lo convertían en una pieza única, distinta a todo lo que se podía encontrar en el mercado. Aunque corrían historias sobre la mala suerte que traía a sus dueños, estos relatos formaban parte de la historia compleja que Cartier compartió con los Mlan en sus charlas. El precio propuesto de $180.000 suponía una inversión considerable incluso para los acaudalados Mlan. Ned Mlan mostró al principio dudas sobre la compra, aunque acabaría respaldando la decisión de su esposa de hacerse con la piedra. El proceso de negociación se extendería más allá de aquel primer encuentro, mientras ambas partes buscaban condiciones que contentaran a todos. El trayecto del diamante hasta ese momento había sido notable. Tras su desaparición en la Revolución Francesa, había pasado por varias manos antes de llegar a Cartier. Cada cambio de propietario añadió una capa más a su ya rica historia, convirtiéndolo no solo en una gema preciosa, sino en un fragmento tangible del pasado. De la familia real francesa a Henry Philip Hope y a través de dueños subsiguientes, el diamante había cruzado continentes y llegado a manos de algunos de los coleccionistas más destacados de Europa. A medida que 1910 llegaba a su fin, el diamante Hope seguía en poder de Cartier, pero las conversaciones sobre su venta a los Maclean proseguían. Las negociaciones se alargarían hasta el año siguiente, con diversos elementos influyendo en la decisión final. Las complejas deliberaciones no giraban solo en torno al precio, sino también a cuestiones sobre el engaste de la piedra y su presentación. La incógnita que pendía no era simplemente si los Maclean se harían con este diamante azul extraordinario, sino cómo esa posible adquisición podría alterar sus vidas. Pocos sabían que su elección los vincularía de forma permanente con una de las gemas más famosas de la historia, forjando un lazo que superaría con creces sus propias existencias. En 1911, tras meses de tratos, el diamante Hope cambió por fin de manos. Los Mlan compraron la piedra azul excepcional a Cartier por $180.000, una cantidad que equivaldría a varios millones de hoy en día. Esta adquisición inauguraba un nuevo capítulo en la dilatada historia del diamante. El diamante azul de 45,52 quilates fue reengastado por Cartier en una pieza versátil para la cabeza que también podía usarse como colgante. Este nuevo montura permitía a Evelyn lucir la piedra de diversas formas en eventos sociales. La integró en su vida con una naturalidad que contrastaba de forma rotunda con su origen real y su enorme valor. En una de sus muestras más destacadas de esta actitud desenfadada, de vez en cuando dejaba que su gran danés se pusiera el diamante. Los primeros años de posesión de Evelyn del diamante Hope coincidieron con un periodo de cambios sociales y políticos significativos en Washington, D.C. La Primera Guerra Mundial pronto iba a transformar por completo el panorama internacional, y la posición de los Mlan en el cruce entre los medios y la sociedad, gracias a su propiedad del Washington Post, los colocaba justo en el corazón de esos eventos que lo cambiarían todo. Sin embargo,
El estatus prominente de la familia y su inmensa fortuna no bastaron para protegerlos de la tragedia personal. En 1919, los Mlan sufrieron su primera gran pérdida cuando su hijo de 9 años, Vincent, fue atropellado por un coche y murió. Aquel suceso devastador supuso el inicio de una cadena de dificultades personales que pondrían a prueba la fortaleza de Evelyn en los años venideros. El diamante Hope siguió siendo una parte esencial en la vida de Evelyn tanto en épocas de bonanza como en momentos de adversidad. Al igual que muchos americanos adinerados, más adelante se enfrentaría a problemas financieros durante la Gran Depresión e incluso llegaría a empeñar temporalmente el diamante en esa etapa tan complicada. Aún así, a lo largo de las décadas que lo tuvo en su poder, conservó un vínculo especial con la gema que la diferenciaba de sus dueños anteriores. A medida que se acercaba la década de 1920, las vidas de los Mlan parecían tomar rumbos cada vez más distintos. El comportamiento de Ned se volvía más impredecible, con problemas crecientes por el alcohol y las apuestas que tensionaban su matrimonio. Mientras tanto, Evelyn seguía manteniendo su lugar en la alta sociedad de Washington, con el diamante Hope como una presencia constante en su día a día. La siguiente década traería aún más transformaciones y retos para Evelyn Walsh Mlan. Los locos años 20 estaban a punto de arrancar, inaugurando una era de cambios sociales sin precedentes y un auge económico impresionante. No obstante, bajo esa aparente prosperidad, se gestaban fuerzas que pondrían a prueba tanto su patrimonio como su ánimo. Los años 20 trajeron mutaciones drásticas a la sociedad estadounidense, y los Mlan no se libraron de las corrientes turbulentas de la época. Aunque la década empezó con el brillo excesivo de los Roaring Twenties, concluiría con resoluciones y acontecimientos que alterarían de raíz la existencia de Evelyn. Las luchas de Ned Mlan con el alcohol y las apuestas se agudizaron en ese tiempo, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre su unión matrimonial y sus recursos económicos. La situación llegó a un punto de no retorno en 1927, cuando Evelyn se separó de su esposo. A pesar de su relevancia social y del carácter público de sus roles como propietarios del Washington Post, los conflictos privados ya no podían confinarse entre las paredes de su mansión. El crack bursátil de 1929 dio paso a la Gran Depresión, acarreando nuevos apuros financieros. Hasta los acaudalados Mlan notaron el peso de aquellos tiempos económicos duros. En un gesto que revelaba lo desesperada que se había vuelto la situación, Evelyn empeñó el diamante Hope de forma temporal durante esa fase. Aquella elección, seguramente penosa para quien había guardado un lazo tan íntimo con la piedra, reflejaba las duras realidades de la era. Los años 30 acarrearon cambios todavía más profundos. En 1933, Ned Mlan fue declarado legalmente loco e internado en un hospital psiquiátrico. Ese mismo año, el Washington Post, que había pertenecido a la familia Mlan durante décadas, se vendió como parte del arreglo del patrimonio de Edward Mlan. El periódico, que había sido un pilar tan importante de su identidad familiar e influencia, pasó a otras manos. En medio de todos esos vaivenes, Evelyn conservó su presencia en la sociedad de Washington, aunque en unas condiciones muy diferentes. El diamante Hope, cuando no estaba empeñado, siguió siendo un elemento fijo en su vida. Mientras que muchos de sus contemporáneos lidiaban con reveses económicos parecidos durante la Depresión, la experiencia de Evelyn cobraba un carácter especialmente público por su notoriedad social y su nexo con la famosa Piedra Azul. Los giros en la vida de Evelyn durante esa etapa reflejaban las grandes metamorfosis de la sociedad americana. La ruina económica de la Depresión había redibujado el mapa de la riqueza en Estados Unidos, y muchas fortunas antes sólidas resultaron vulnerables ante las condiciones tan crudas. La venta del Washington Post ponía fin a una era no solo para la familia Mlan, sino para un cierto modelo de propiedad periodística en América. A medida que avanzaban los años 30, Evelyn afrontaba sus obstáculos con el mismo temple que había definido sus años previos.
Aunque su existencia había mudado radicalmente desde los días en que adquirió por primera vez el diamante Hope, ella conservaba su personalidad única y sus lazos sociales. La gema, que había presenciado la caída de la realeza francesa y la evolución de la sociedad europea, ahora contemplaba la reconfiguración de la riqueza y la sociedad americanas a través de las vivencias de su propietaria. Los años por venir depararían más alteraciones para Evelyn Walsh Mlan. Su exmarido permanecía institucionalizado, y el porvenir guardaba tanto penas adicionales como instantes de resiliencia. Mientras entraba en la etapa siguiente de su vida, el diamante Hope continuaría ocupando un papel singular en su relato, encaminándola hacia resoluciones que al final decidirían el destino de esa extraordinaria piedra. Los años 40 supusieron finales importantes en la historia de Evelyn Walsh Mlan y el diamante Hope. En 1941, Ned Mlan falleció en el hospital psiquiátrico donde había pasado sus últimos años. Aunque hacía tiempo que estaban separados, su muerte supuso el cierre de un capítulo importante en la vida de Evelyn, que había empezado con tanta ilusión en su boda de 1908. El diamante Esperanza siguió en posesión de Evelyn hasta su propia muerte, habiéndole acompañado a lo largo de décadas de cambios drásticos tanto en su vida personal como en el mundo entero. La joya que había pasado de la realeza francesa por diversas colecciones europeas llevaba ahora más tiempo con Evelyn que con cualquier otro propietario privado anterior. Durante el tiempo que ella la tuvo, la piedra dejó de ser solo un adorno para convertirse en algo más profundo, un vínculo palpable con la historia y un emblema de resistencia en momentos difíciles. En 1947, Evelyn Walsh Mlan murió a los 60 años. Su existencia había abarcado un periodo extraordinario de la historia estadounidense. Desde las fortunas mineras de la Edad Dorada, pasando por 2 guerras mundiales y la Gran Depresión, sobrevivió a su exmarido y a 2 de sus hijos, afrontando tragedias personales mientras conservaba su espíritu único. Tras su fallecimiento, el diamante Esperanza tomó un nuevo rumbo. La piedra fue vendida a Harry Winston Inc., lo que puso fin a su etapa más larga bajo propiedad privada. Winston la exhibió durante la siguiente década como parte de su corte de joyas que recorrió todo Estados Unidos. Por fin, en 1958, él la donó a la institución Smithsonian, donde ha permanecido desde entonces. Hoy en día, el diamante Esperanza reposa en el Museo Nacional de Historia Natural, donde millones de visitantes se detienen cada año para contemplar su brillo azul profundo. Su montura ha sido alterada varias veces desde la época de Evelyn, pero la gema en sí sigue intacta, como un homenaje tanto a las maravillas de la naturaleza como a la historia humana. Su hogar permanente en el Smithsonian marca un capítulo final notable en su larga trayectoria. La piedra que una vez adornó a reyes franceses, que viajó a través de siglos de colecciones privadas y que pasó su período más extenso de propiedad particular con Evelyn, ahora pertenece al público estadounidense. En su vitrina segura, girando lentamente bajo luces controladas con precisión, el diamante Esperanza sigue cautivando a la gente, igual que lo hizo con la heredera minera que lo poseyó durante más de 3 décadas.